El Observatorio Político Dominicano, una iniciativa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, se complace en presentar a la magistrada Rosagna Reyes, quien es Procuradora Adjunta para Asuntos de la Mujer. Bienvenida, magistrada. Para mí muy grato tener la oportunidad de estar aquí en este espacio intercambiando impresiones con ustedes y sobre todo entrevistada por ti, exalumno mío de la Madre Maestra. Sí, señor. Me complace mucho, de verdad que sí. Magistrada, ¿cómo definiría usted el año 2012 en base a homicidio, a la tasa de mortalidad y a los feminicidios? La política criminal se ha estado trabajando a partir de agosto a esta fecha con una reorientación, con un reenfoque en diversos ejes de la prevención, atención, sanción, persecución penal, sobre todo una persecución penal estratégica. Como país nosotros tenemos de las tasas más bajas de homicidio por cada 100.000 habitantes con respecto a los demás países latinoamericanos. Y asimismo, aunque somos un país pequeño, nosotros el 2011 lo cerramos con 233 feminicidios. Y si bien es cierto que mal de muchos, consuelo de tontos, pero cuando vemos las tasas de homicidio, de feminicidio, perdón, en El Salvador, que son 1.200 mujeres muertas al año, promedio, o en Guatemala y Honduras, que andan entre 800 y 900 al año. De hecho, Naciones Unidas cataloga estos tres países como el Triángulo Negro en cuanto a lo que es la pérdida de la vida de la mujer, y luego México. Entonces, esto te lo digo a propósito de que yo coordino dentro del marco del Consejo Centroamericano de Ministros de Justicia y del Caribe. Existe la Red Regional Centroamericana de Ministerios Públicos especializados en violencia de género intrafamiliar, y yo tengo la responsabilidad durante 2 años de coordinar esa red. Y justamente esa red lo que promueve es el desarrollo de políticas de prevención, de atención, de persecución, de sanción, que sean homogéneas en la región. Las buenas prácticas, compartirlas y que logremos gradualmente ir bajando los niveles de impunidad con este delito, lo mismo que, como decimos aquí en República Dominicana, cada día menos hasta llegar a cero. A partir del 1 de noviembre lanzamos Promesa de Hombre desde el Palacio Nacional con la asistencia del presidente de la República y el gabinete presidencial, conjuntamente con dar a conocer el plan de la CONAPLUVI, que es la Comisión Nacional de Prevención y Lucha contra la Violencia, a propósito de este tema. Y hemos reorientado y enfatizado lo que es la política de persecución penal en lo relativo a la protección eficaz de las víctimas de violencia de género o intrafamiliar. En ese sentido, el Procurador General de la República ha impartido unas directrices a todos los procuradores fiscales titulares del país, lo que a su vez impacta al resto del Ministerio Público, sobre la base de que tenemos que fortalecer una respuesta coordinada con la Policía Nacional, Ministerio de la Mujer, una respuesta rápida, una respuesta que logre salvar vidas y que no revictimice a las mujeres. Magistrada, tomando en consideración las variables de los hechos de violencia y el hecho de que no existe el tipo penal del feminicidio, ¿es práctico para el Ministerio Público levantar estadísticas con el nombre del feminicidio como tipo penal? Lo que pasa es que recuerda que como país nosotros somos signatarios de la Convención Belén do Pará del año 94. Somos la única región en el mundo en tener una convención de esta naturaleza, lo mismo que de la CEDAW de Naciones Unidas, además de otras convenciones de derechos humanos que ya protegen los derechos de las mujeres. Y justamente la corriente internacional, y te lo digo por el tema de Centroamérica, ya Centroamérica tiene legislado y tipificado lo que es el feminicidio, como la muerte de las mujeres bajo determinadas circunstancias. Recordemos que nuestros códigos penales son herencia de los códigos napoleónicos, machistas, patriarcales, donde fíjense que en el Código Civil se nos hablaba de cuidar las cosas como un buen padre de familia, donde el marido o el esposo es el administrador legal de la comunidad de bienes. Y una serie de cosas que se mantienen como remanentes de una cultura patriarcal machista. Por eso es que ante la ola creciente de violencia hacia las mujeres y violencia extrema, como la muerte de ellas mismas, que es el feminicidio, ya reconocido prácticamente, este es de los pocos países que queda por reconocer el feminicidio. Y entonces ya, por ejemplo, nosotros trabajamos y sometimos en agosto de este año un proyecto de ley al Congreso, digo nosotros, Estado, sociedad civil,
sobre la tipificación del feminicidio en todas sus manifestaciones, como la misma violencia de género. Es una ley de segunda generación que viene a modificar la 2497, que ya cumplió con su cometido. Y justamente, pues esta ley trae lo que es el feminicidio, lo mismo que este código que se está discutiendo actualmente en el Congreso. ¿Cuál es la experiencia del Ministerio Público y de usted como procuradora adjunta para el asunto de la mujer en cuanto a otras instituciones que inciden y de alguna u otra forma participan en el tema? Es muy importante lograr la sinergia entre los actores porque existe lo que es la Comisión Nacional de Prevención y Lucha contra la Violencia, la CONAPLUVI, que la preside la ministra de la Mujer. Entonces la CONAPLUVI tiene su propio plan estratégico orientado a la prevención, erradicación de la violencia hacia las mujeres en el país. Cada uno de los actores entre los que nos encontramos, Ministerio Público, Policía Nacional, Cultura, Educación, Deporte, etcétera, tiene un radio de acción definido por su propio plan estratégico. Y además de la CONAPLUVI, nosotros como aliados estratégicos para este trabajo, obviamente contamos con el Ministerio de la Mujer, pero también con el despacho de la primera dama en la anterior gestión y en esta, con la vicepresidenta de la República, que desde que era primera dama, pues nos ha apoyado bastante y continúa con el apoyo a través de la sinergia y de la coordinación interinstitucional. Porque la gente tiene que tener claro que la violencia hacia las mujeres es un problema multicausal, donde diferentes actores intervenimos para dar respuesta. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a la parte reactiva, a la parte de persecución de policía, justicia y Ministerio Público. Pero siempre es importante uno preguntarse, en una sociedad como la que vivimos, que cómo un hombre o una mujer se convierten en víctimas o en agresores. Porque de ninguna manera tú vas a tener excelentes fiscales, policías o jueces, mientras la sociedad continúa aceleradamente como una embotelladora de refrescos en serie, produciendo víctimas y agresores. Eso tiene que cambiar. Y eso es una labor de otro ministerio más que nuestra. Actualmente se discute la modificación del Código Penal en el Congreso de la República y se plantea una reducción de la cuantía de las penas para los hechos de violencia. En este sentido, ¿cree usted que sería efectivo aumentar las penas en los casos de violencia? Es un conjunto de factores. Fíjate, nuestra Constitución es de las pocas latinoamericanas que protegen lo que es la lucha en contra de la violencia, o sea, la lucha hacia la violencia de género e intrafamiliar, taxativamente, así lo dice. Y dice la misma Constitución en el numeral 2, artículo 42, que el Estado adoptará mediante ley, entre otras cosas, todas las medidas que fuesen necesarias a través de sus diferentes poderes para una debida atención, prevención, sanción, erradicación de la violencia hacia las mujeres. Esto supone que cada uno de los poderes del Estado tiene una parte importante dentro de este escenario. Por eso es que te digo que es importante que cualquier legislación que se derive de la Constitución o a partir de ella, tiene que ir conforme a ella. Pero además, en materia de derechos humanos, ustedes saben que no puede haber retroceso. Y los derechos humanos de las mujeres son derechos humanos. Por lo tanto, este código tiene que ir conforme a lo que la misma Constitución le manda, que es la debida protección. Y la tendencia internacional es que las penas del feminicidio sean altas. Inclusive en Guatemala es hasta 50 años que se castiga dependiendo las condiciones bajo las cuales se comete. Pero ustedes saben también que las leyes son el resultado de la sociedad en la que vivimos. Y ese es el paso que nos va a decir a nosotros hacia dónde tiene que enfocarse el ordenamiento jurídico para regular lo que es una problemática como esta del feminicidio. ¿Cuáles son los principales tipos de violencia que se denuncian? Mira, mayormente violencia física, seguido de violencia psicológica y luego violencia económica o patrimonial. Esos son los tres escenarios que nosotros tenemos más presentes. Ha habido en uno que otro mes o uno que otro año ligeras variaciones donde la violencia psicológica ha estado por encima de la violencia física y es importante porque cuando hablamos de violencia psicológica quiere decir que no ha habido un evento de explosión y podemos intervenir y evitar una agresión mayor o la muerte de la misma mujer. Usted estuvo mencionando el caso de Guatemala como uno de los hechos en los que se presentaron situaciones de feminicidio muy aberrantes.
pero con relación a otros casos, como el de México, Por el caso de Juárez, sí, el ¿Por caso qué? algodonero, Correcto. los campos algodoneros. la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado. Vemos que en la región hay dos posiciones, una de ellas que tiende a penalizar el feminicidio como hecho y otro a que el Estado dé una respuesta por los hechos de feminicidio. ¿Qué opinión tiene al respecto? Mira, justamente, tú sabes que las convenciones de las que México y Guatemala, por ejemplo, son signatarios, Belén do Pará, la CEDAW, obligan a los estados a darle respuesta puntual al problema de la violencia hacia las mujeres, reconociendo que el feminicidio es una violencia extrema, o es la manifestación más extrema de violencia, porque supone la pérdida de la vida. Ambos estados fueron condenados por la falta de respuesta con la problemática de la violencia hacia las mujeres. Es decir, el hecho pasaba y pasaba y pasaba y el Estado no reaccionaba. Entonces el Estado comienza a poner atención cuando es condenado en la Corte Interamericana, porque tú sabes que eso tiene, aparte de que hay una sanción moral fundamentalmente, pero hay penas pecuniarias. Pero hombre, nadie quiere ser condenado por lo que esto implica por una Corte de Justicia, cual que sea. Entonces, ahí, por ejemplo, yo conozco el caso de Guatemala. Guatemala ha hecho un esfuerzo extraordinario. Es un país que está dando pasos significativos para resolver esto. Incluso tiene juzgados especializados, unipersonales y colegiados para enfrentar el problema de la violencia. Guatemala pasa en México también las poblaciones indígenas y esto complica más el problema por los niveles de machismo y la retranca cultural que supone, porque son poblaciones donde las mujeres son muy vulnerables por el idioma, por el machismo, por una serie de cosas. Pero, sobre todo Guatemala ha hecho, como te digo, desde el Ministerio Público, porque tienen una fiscal general que es Claudia Paz y Paz, excelente, que está haciendo una labor muy comprometida con este tema. Y hasta hace poco hubo una presidenta de la Suprema Corte, Thelma Aldana, que tuvimos por aquí hace unos meses, y ella, siendo la única mujer en el Pleno y presidenta de la Suprema Corte, impulsó la creación de estos juzgados especializados. México se ha quedado un poco rezagado, pero está trabajando también para solucionar el problema, porque también se le suma al caso de las mujeres de Juárez o al caso de la violencia, el problema de la delincuencia, del crimen organizado, el narcotráfico, todo eso converge. Miren qué pasa, por ejemplo, en Guatemala. Las pandillas, las maras, cuando matan a las mujeres, las descuartizan. Esto es una evidencia de una misoginia o un odio acérrimo contra las mujeres. Eso no pasa con los hombres. Matan a los hombres, pero no los descuartizan. Entonces, son situaciones que se dan, por ejemplo, aquí no hemos llegado a esos niveles todavía. Pero, obviamente, ellos tienen que trabajar con esas variables que no solamente es el problema del género, sino el género como se conecta con la delincuencia organizada, con la delincuencia común, y a ellos como países dentro de su sistema de justicia penal les complica bastante la situación. El ex procurador general de la República, doctor Radamés Jiménez Peña, sostuvo en declaraciones recientes que era necesario, previo a una reforma estructural, hacerle un aumento considerable al Ministerio Público. ¿Qué piensa usted al respecto? Mira, para nadie es un secreto que de la asignación presupuestaria que va al sistema de justicia penal, el Poder Judicial tiene la mayor parte, un 2 punto algo por ciento, y nosotros, Ministerio Público, un 1 punto algo, teniendo la carga del sistema penitenciario, nuevo modelo, y el sistema tradicional, que tú sabes que eso absorbe bastante lo que son los recursos del Ministerio Público. Es indudable que, y eso es algo que se ha discutido en las mesas de trabajo y se ha dicho públicamente, que la lucha contra el crimen en cualquiera de sus manifestaciones será eficaz en tanto y cuanto tenga recursos, porque esto demanda capacitación, planes de formación multinivel, logística, equipamiento. Cuando no hay eso, el operador se desgasta y termina revictimizando a la víctima del delito a la que va a perseguir, sobre todo en el caso de violencia doméstica, me refiero. Pero es indudable que el Estado tiene una tarea, gobierno central, una tarea de importancia pendiente para con este tema, porque la violencia hacia las mujeres es un problema de prioridad
dentro de lo que es la agenda de la seguridad ciudadana. Usted mencionó el auge en la región de los juzgados especializados en materia de violencia. ¿Cree que el tema del feminicidio en la República Dominicana y la forma en la que se trata va a conducir a que tarde o temprano tengamos una estructura especializada en materia de feminicidio? Sin dudas. Fíjate que los países desarrollados, como Estados Unidos, como España, tienen tribunales especializados para conocer de delitos especializados. Tú no puedes perseguir la violencia de género intrafamiliar como persigues el robo, como persigues la trata y tráfico o como persigues el narcotráfico o el lavado de activos o el crimen organizado. Esto supone que tenemos que encaminarnos hacia la especialización, así como el Ministerio Público se ha especializado y hay una procuradora de la mujer, así también los tribunales tienen gradualmente que irse especializando para el conocimiento de este delito. Eso asegura que las decisiones sean más eficaces y que el Poder Judicial pueda cumplir con lo que dice la Constitución en su parte que tiene que ver con la sanción a este delito. Ya que usted menciona el hecho de que el sistema se vaya adecuando para el tratamiento de los casos de violencia, ¿qué iniciativas se están tomando en cuenta en materia penitenciaria para el tratamiento precisamente penitenciario de las personas condenadas por hechos de violencia? Mira, ahora mismo, bueno, hace un año prácticamente se hizo un estudio avalado por el Fondo de Población de Naciones Unidas. Lo hizo el Centro de Intervención Conductual para Hombres de la Fiscalía del Distrito Nacional, que dirige el doctor Luis Vergés. En una población de 59 hombres que están guardando prisión, 59 internos, en los diferentes modelos de gestión penitenciaria nuevos, diferentes cárceles. Y este estudio arrojó varios hallazgos que sirven como un referente, un punto de partida para trabajar con el tema de la masculinidad, porque hay que trabajarlo en dos vertientes, con los que están guardando prisión y con aquellos que no han ido a prisión, pero sí tienen como medida de coerción asistir a este programa terapéutico mínimo durante un año corrido. Esto supone que el tratamiento del infractor, como es integral, tiene que contemplar, sobre la base de lo que ha hecho, una intervención para contener lo que es el manejo de la ira, lo que es el manejo de los impulsos. Y digo esto porque tiene que quedarnos claro que prevención solamente en esta materia podemos hacer con adolescentes y niños. Con los adultos y más con los que han matado es contención e intervención. Y me voy más lejos. Aquellos que son antisociales, diagnosticados así, no son recuperables. Esos no van a cambiar. Pero obviamente hay que trabajar con ellos porque vuelven para la calle y se vuelven a relacionar con personas. De alguna manera el sistema tiene que garantizar que este señor haya sido resocializado para insertarse nueva vez en lo que es el aparato mismo de la sociedad. Magistrada, ¿cuáles medidas implementará el Ministerio Público, así como todo el conjunto de instituciones que coordina el tema de la mujer, con la finalidad de que el año 2013 sea distinto al año 2012? Mira, yo creo que este reenfoque que le hemos dado a la política de persecución penal, sobre todo focalizado en lo que es, porque ya tenemos un modelo de gestión para el sistema de atención a la violencia de género intrafamiliar, pero de manera, esto es una emergencia nacional, entonces las pautas de actuación que han sido sacadas de este modelo y socializadas con todo el Ministerio Público suponen que hay que responder rápidamente, que el retardo en la respuesta marca una diferencia crucial entre la vida y la muerte de las mujeres, que la respuesta inadecuada del operador, llámese policía, juez o fiscal, victimiza a la mujer, le da más duro que el golpe que ella ha recibido, la agresión que ha recibido, y la puede poner en un altísimo riesgo. Además de generar una cultura de impunidad que empodera al agresor. Porque cuando no hay un disuasivo, como la aplicación de un castigo ejemplar o una sanción, el agresor o el infractor se creen con permiso para seguirlo haciendo. Entonces, si estamos hablando de cada día menos hasta llegar a cero, y en lo que va de mes solamente hemos tenido 3 feminicidios cuando el promedio era 20 o 15, pues gradualmente iremos bajando esa cifra hasta lograr desinstalar de nuestro sistema de justicia penal el crimen que se ha instalado, que es el feminicidio.
Muchas gracias por habernos acompañado en esta entrevista, magistrada Reyes, en nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo y del Observatorio Político Dominicano. Estamos muy agradecidos de haberla tenido por aquí y esperamos contar luego con su presencia en otras actividades. Para mí encantadísima de colaborar con ustedes y claro que sí, con muchísimo gusto cuando ustedes quieran. Será hasta una próxima.